Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Ogun pagó doble por su Ifa. Historia. Un día, Esu fue a la casa de Orunmila para pedirle un favor, que lo iniciara en el Ifa. Orunmila le preguntó si tenía dinero para hacerlo, y Esu respondió que no. Entonces Orunmila le dijo que si no tenía dinero, no podía iniciarlo en el Ifa. En ese momento, Esu dio un salto y se golpeó la cabeza contra el techo, comenzando a sangrar abundantemente. Cuando la esposa de Orunmila vio esto, dijo: «Ahora van a venir las autoridades y nos van a arrestar». Al ver a su esposa tan asustada, Orunmila llamó a Esu y realizó la iniciación de Ifa para él. Cuando terminó, le dijo a Esu: «Ya puedes irte». Esu se fue y se paró en una esquina. Justo entonces pasó Ogun, y Esu lo saludó diciendo: «Salúdame con respeto, ya estoy iniciado en el Ifa». Ogun respondió: «Bueno, si ya estás iniciado, entonces hazme una adivinación». Esu consultó el Ifa y dijo: «En tu casa hay muchas gallinas, y por la noche se suben a lo alto». Ogun respondió: «Eres un mentiroso, eso ya lo sabías». Entonces Esu dijo: «Está bien, espera. Esta mañana tu madre te regañó porque la tocaste por detrás y su esposo lo vio». Ogun entonces dijo: «Eso sí es verdad, porque tú no estabas allí», y se fue. Cuando Ogun llegó a su casa, le contó a su madre lo que Esu le había dicho, y añadió: «Quiero convertirme en Babalawo». Su madre le respondió: «Pregúntale a Esu cuánto cuesta iniciarse en el Ifa». Cuando Ogun le preguntó a Esu cuánto costaba iniciarse, Esu le respondió: «Una carreta llena de dinero». Después de que Ogun se fue, Esu fue a casa de Orunmila y le dijo: «Ogun va a venir para que lo inicies en el Ifa. Me preguntó cuánto costaba y yo le dije: una carreta llena de dinero». Y así fue como Ogun pagó doble por su Ifa.